la doble moral no entra con nosotros. A propósito de lo doble moral que nosotros tenemos en este elenco. Oye, mi novio un viernes, Edwin, que el profe llegaba así con ese olor a letra viejo en la boca. Ese profe era un doble moral, por hablador que era también. Cada uno de nosotros hemos sido doble moral. Donde la gente, usted ve que publica en sus redes sociales un matrimonio feliz. Cuando la gente te considera como doble moral es porque tú constantemente proclamas algo y muchas veces tú no vives eso. No fuimos. Se te nota que Tú me estás amando. Mira, hay moral, ¿por qué tú te callas? Prosíguela. Haga los bracitos Doble prohibidos. moral. Bueno, señores, vamos a Mira que ponernos te en estoy serio. bailando, dale. Yo estoy dudando si este es el elenco de los episodios anteriores. Este es el elenco, Entonces, este es el hay Lo que pasa es que que aquí no hay doble moral. Aquí. Ella entró dando los pasos prohibidos. No, yo soy un tipo Aquí. flexible. Y ¿no? si lo quieren ver, síganos en Instagram. Bueno, a propósito de lo doble moral que nosotros tenemos en este elenco, decía Friedrich Nietzsche que la gente tiende a tener tanta moral que muchas veces la tiene doble. Hay gente Entonces, a mí me gustaría saber qué es un doble moral aparte de un político. Ey, pero Qué fresco, Aparte, esa gente que No practica te una- calientes con los políticos que te dieron Es que- 10%. No. ADP El señor unida ministro jamás Soto será Bravo. vencida. Señores, pero ustedes se van, no va a decir, pero el señor ministro, ese 10% no va. No da. Eran 20. Señores, después de tanta lucha y tanto sol. Los profesores tanta están queja, revolteados con el tanta Pero cosa. un día ahora. está bien. Tanta un día está cartulina. bien. No, señores, eso es insuficiente. Doble Pero moral. vamos al tema, doble moral, aparte de la parte política, la gente que vive en una cosa, en las redes practican otra, porque miren, me gustaría aclarar, el concepto doble moral fue acuñado por el británico Bertrand Russell, y él decía que la gente tiene una doble moral, es decir, predica una cosa que no practica y practica una cosa que no predica. Ah, entonces doble moral es como lo mismo que doble cara. Exactamente. Puede ser. Como la cinta pegante. Exacto. Doble Entonces, cara, vamos a ver ejemplo de doble moral para que la gente no pueda entender. Ah, yo tengo uno durísimo. Cuando yo estaba en la universidad, yo cogí una materia, no voy a decir el nombre de la materia, publicidad. Metodología de la investigación. Oye, Los tigres allá, matrícula. Y el profesor era que el tipo era más serio, tú sabes, en la universidad. Eso era así todo el tiempo. Ustedes, ¿yo qué? Y ustedes tienen que Y ser... tenía una vocecita como media ronca. Así como la mía. Ustedes tienen que ser jóvenes. Esa es la vocecita de los bebedores. Lo que les gusta chupar. De la gente que tiene como el pecho rojo. Oye, el tipo dice que ustedes tienen que ser jóvenes de valor. Que yo lo veo a ustedes que se van los viernes y cruzan de aquel lado al billar a beber cerveza. Oye, mi novio un viernes, Edwin, que el profe llegaba así con ese olor a letra viejo en la boca. Ese profe era un doble moral, por hablador que era también. Quería beber una cosa que no la predicaba. Yo también conozco gente que realmente. Bueno, nosotros comenzamos a hablar de gente de tercero, pero yo pienso que en algún momento cada uno de nosotros hemos sido doble Pero moral. claro, pero... Yo voy a dar un ejemplo. Cada uno de nosotros hemos sido doble moral. Mira, mi entrenador me puso que no comiera carbohidratos por 2 días. Uy. Yo le reporto a él que yo no estoy comiendo carbohidratos, Pero te pero lo eso comes. tal vez no es toda la realidad. Y lo Soy bonito, doble moral ahí. y lo bonito que tú la ves en las redes y que dando consejos. De que no, que no, que no. No, eso comas es pan, a veces tu que macro- hago mi desarreglo, pero esta semana lo he llevado bien, ¿ok? Mide tu Si macros. vieron mi contenido esta semana, check. Está bien. Mide está tu bien. macros, mide Sí, qué sé sí. yo qué. Y 200 gramos al día. Síganme en redes ella- para que y aprendan. ella metiéndose su flauta ahí. ¿Cuáles son tus redes? Lo van a ver prontamente. Está bien. Siga directo. Entonces, a mí me gustaría que nosotros podamos socializar, aparte de muchos ejemplos que nosotros podemos mencionar. Por ejemplo, la gente ha perdido la credibilidad a los políticos, precisamente porque prometen tantas cosas y terminan haciendo otras. O muchas veces hasta en la misma masa cristiana se predica una cosa y se predica otra. Se vive. Se vive. Exacto, se vive otra. Entonces, a mí me gustaría saber me gustaría que nosotros podamos analizar cómo impacta la doble moral en las personas, especialmente en aquellas que pueden servir como ejemplo. Es decir, muchas personas siempre nos estarán mirando a nosotros y nos dirán, yo no voy a la iglesia por fulano, por esto y esto y esto y esto y esto. Entonces, a mí me gustaría saber cómo impacta el ejemplo que yo doy
en la vida de las demás personas. Mira, yo quiero que partamos, antes de responder eso, si los demás guarden ahí la pregunta, pero yo quiero que partamos del origen para poder responder esa pregunta tuya. Debe ser. O sea, ¿cuál es el punto cero? La moralidad como tal, la moralidad en la sociedad. Nosotros como entes morales que somos, entes que nos regimos por ciertas normas. Sí, porque vamos a dejar a un lado el cristianismo, ¿verdad? Vamos a partir de ese punto. No, vamos, Sí, estamos normas partiendo universales. universal, el término moralidad, o sea, un ser moral, ¿a qué se acoge en la sociedad para determinar estos puntos? Para que la gente pueda entender este término, porque para tú ser un doble moral, o sea, es tener dos tipos de normas. Exacto. Entonces, Sí. vamos a partir eso, y eso yo quiero que nosotros como que lo discutamos para que la gente pueda entender un poquito más. O sea, la moralidad, el ente social como un ente que se deja direccionar por normas morales. Mira, yo creo que todo esto tiene que ver con la supervivencia. ¿Por qué razón? Porque los seres humanos a los inicios, ¿verdad? Vivían como nómadas y tal vez no tenían una comunidad establecida, pero según los seres humanos se fueron agrupando y se fueron convirtiendo cada vez más en seres sociales. Para tú convivir en sociedad tienes que tener cierto tipo de normas para que la sociedad pueda mantenerse y para que en consecuencia esa comunidad pueda crecer en el tiempo, porque entonces si por cualquier detalle yo mato a mi compañero de comunidad, ya entonces la descendencia se fue. Entonces yo siento que en primer lugar, aunque no es el único factor, la supervivencia juega un papel en la moralidad, o sea, en el origen de la moralidad. Y a mí me gustaría dar, por ejemplo, una definición, porque hay que diferenciar lo que es moral y ética. Por ejemplo, la ética estudia la moral, y la moral, por ejemplo, todas las personas tienen conciencia de lo que es bueno y es malo. Entonces, eso puede ser subjetivo dependiendo de la cultura donde tú estés. Por ejemplo, aquí las mujeres no tienen ningún problema, ¿verdad? Cuando van a la playa y van en un bikini, ¿verdad? Pero eso depende del país, porque hay mujeres que van a la playa, uno ve y uno se encuentra como algo inmoral cuando estas mujeres andan sin nada. Bueno, y eso es muy determinado quizás por región. ¿Te gusta eso a ti? No, es un hombre casado. Ahí es donde yo voy. Ahí es donde yo voy. Ahí yo iba. En África, por ejemplo, algunas tribus andan sin ese brasier y eso es normal para su cultura. Para nosotros sería inmoral, pero para ellos no. Entonces, por eso el mundo se ha puesto de acuerdo que a nivel del universo, para toda la humanidad, debe de haber normas que rijan a todos los seres humanos. Y por ahí entonces viene la ética. La ética estudia esa parte. Por ejemplo, todo el mundo sabe que, como decía Willy, matar es malo. Pero también dentro de los principios, porque es así que se llaman principios que rigen la moralidad. Por ejemplo, está la justicia. Tú no puedes ser injusto en ciertas cosas que son, por ejemplo, lógicas. Cuando a ti se te infringe tus derechos, eso es ser injusto. Entonces, todo ser humano entiende el concepto de justicia. Porque cada vez que nos hacen algo que nos atropella, dijimos, qué injusto es la vida, o qué injusto fue fulano. Exacto. Y eso empieza desde pequeño, porque yo recuerdo que una de las clases que le dan a todos los niños en la escuela son los derechos y los deberes de un Moral y ciudadano. cívica. Moral y cívica. Derechos y deberes de un ciudadano. Pero yo en esa clase no aprendí mucho porque era copiar tal página del libro, entonces yo me aburrí y no copiaba nada. No, pero finalmente yo quiero que nosotros traigamos a colación el término de que ¿por qué la gente cae? Entonces, ya que sabemos lo que es el término moralidad y hemos comentado sobre eso, pero la gente cae en la doble moralidad. O sea, ¿de dónde viene esa acción a la gente vivir en dos aguas, por ejemplo? En dos aguas. Y yo quiero dar un ejemplo. El tema, por ejemplo, de apariencia. El tema de aparentar ser algo, de crear una imagen socialmente hablando, porque somos entes sociales, convivimos en una sociedad y nosotros queremos pertenecer a una sociedad. Y muchas veces, entonces, el término moralidad a veces se le hace difícil guardar a aquella persona que tiene que presentar una pantalla, no necesariamente porque está viviendo eso internamente. Exacto. Entonces, hasta el momento nosotros hemos visto, como ustedes han explicado, la ética es universal, es decir, engloba a todos los seres humanos sin importar la cultura, las creencias y todo eso. Ya la moral rige más como es más cultural. Cada grupo, de acuerdo a sus reglas sociales, determina qué es bueno y qué es malo para esa sociedad determinada. Por ejemplo, nosotros mayormente mencionamos que el dominicano en nuestro país no cumple las leyes, no cumple las reglas. Sin embargo, cuando va a otro país, viene de allá diciendo, allá sí se cumple. No es que allá se cumplen. Es que ella te obliga a que tú las cumplas. Es que allá te obligan a tú cumplir esas reglas porque hay un régimen de consecuencia que te dice a ti moralmente, si yo
agredo esta ley, es decir, no cumplo esta ley, entonces hay una consecuencia para mí. Ahora, a mí me gustaría saber quién determina qué es bueno y qué es malo para una sociedad determinada. Porque si bien es cierto que, por ejemplo, como ustedes decían, para una sociedad utilizar brasieres o lo que sea puede ser buena, para otra puede ser mala. Pero hay una conciencia natural que lleva a la persona a caer en la apariencia. Y una de las razones por las cuales las personas caen en la apariencia es en el hecho de encajar, de no hacer caer mal delante de los demás. Yo estoy leyendo un libro donde el autor, me gustó ese concepto, él desarrolla el concepto pensamiento de tribu. Es decir, la gente tiene un pensamiento de tribu. La gente piensa como piensa la tribu para no sentirse aislado, para no sentirse excluido. Entonces, muchas veces nosotros sacrificamos valores, sacrificamos principios simplemente Para sentirnos parte del grupo. exactamente. Entonces, y por eso es que la gente cae en la apariencia. Por ejemplo, vivimos en una era donde la gente, usted ve que publica en sus redes sociales un matrimonio feliz. Ay, mi amor, te amo, es lo mejor que me ha pasado. Pero Te estoy samando. en la Se nota que... pero en la casa hay un desastre. Entonces, Mencióneme un matrimonio así que usted conoce. no lo voy a mencionar porque el tiempo no nos va a dar. Pero ustedes saben lo que nos están viendo. Claro. Que muchas veces No, incluso hay personas que para tener un estatus opta por casarse. Oh, pero mira, pero ese era el matrimonio del expresidente, Leonel Fernández. Tú, en redes todo el mundo pensaba dije, Ey, que era- mi líder, pero Pero verdad. No me hable más del líder. Y Margarita vino y lo rajó. no se metan en lo política. dejó de samar. No se metan en política. No. En estos asuntos, pues ustedes saben que siempre llevan Terminan mal, ¿verdad? Termina mal. Siempre llevan la Pero de en perder. consonancia con eso de las apariencias, de la presión de grupo, yo entiendo que todo esto tiene que ver también mucho con las redes sociales. Ese es un medio en el que yo me desenvuelvo y yo he conocido influencers en persona que predican algo en redes sociales, pero que no lo viven. Yo conocí una influencer que ella decía que ella era vegetariana, que ella no comía nada de carne, no comía perdón, ella era vegana. O sea, ningún producto de origen animal ella lo consumía. ¿Qué era? Pero yo una vez la vi comiéndose un salmón. Y yo, ¿pero qué pasó? Dice ella, ay, no, es que yo tengo que comer cierta proteína, pero me da vergüenza subirlo porque es que ya yo construí Ya yo tengo una toda imagen. una identidad de que yo soy vegana. Ay, Pero la muchacha estaba completamente enferma por Ay, ese hombre. tipo de situación. Entonces, yo le dije, pero sé real con tus seguidores porque tú lo que estás contribuyendo es que más gente se enferme por no tener una nutrición Qué lo adecuada. quita, qué lo quita. Tengo un ejemplo claro. Voy a copiar aquí al señor Historia. Le vamos a tener que cambiar el nombre Yo tengo ahora. saco de cuento. Tengo una historia. saco de La cuento. mitad inventado, pero Tengo un... En vez de cuentos, son fábulas. Eres un freco. Miren, a propósito de lo que dice Wesley, yo tengo un compañero que yo sé que cuando él ve este video, Oye, porque lo ve. Yo no soy doble moral, yo digo hasta los nombres. Ah, pero, no, espérense, yo tengo que cuidar a mi amigo Joelito. Tengo que cuidarlo. Me dice, yo lo sigo a ustedes y yo veo siempre su video. Ajá. Cuando voy a su casa, que entro a la computadora, ajá. quien lo suscribió a este canal fui yo. Ese- No sean doble moral y suscríbanse. Entonces, hay mucha gente que por apoyar el programa dice, yo lo sigo, yo comento. Y cuando usted va a Fan ver de la los realidad, podcasts. entonces la doble moral no entra con nosotros. O usted está o no está. Póngase en esto, póngase en esto. Exacto. Entonces usted no puede practicar una cosa, dejar la otra. Entonces, Déjame aprovechar, Edwin, para aprovechar el momento. otra historia. No. Va a aprovechar para aprovechar. Déjame aprovechar para aprovechar el momento. Si tenemos alguna persona que nos están siguiendo desde ahora, que nos están viendo por primera vez en el video, que nos sigan en todas nuestras redes sociales como Wake Studio 7. Hasta en WhatsApp. Porque, Tenemos número de WhatsApp. exacto, a veces uno pone en los estados el link y todo eso y hay que compartir. Entonces, a mí me gustaría saber cómo las personas se sienten motivadas a hacer algo por lo que ven en el otro. Sí, la influencia. Exacto, la influencia. ¿Cómo las personas se sienten Mira. motivadas a hacer algo? Porque, por ejemplo, si usted sabe identificar una doble moral, es porque usted le da mucha importancia a las acciones de los demás. Claro. Porque, por ejemplo, nosotros sabemos identificar cuando alguien no está viviendo lo que está predicando. Y eso es muy común en nuestra sociedad. Como decía Wesley, la gente te promociona un producto que nunca ha probado. Hay mucha gente en las redes sociales que viven alquilados, pero están vendiendo apartamentos. Hay gente en las Aunque en verdad yo apoyo esa teoría. Exacto. Pero sigue. Pero miren qué pasa. A mi casa fue
aprovechando al señor Historia, a mi casa fue una vez un muchacho promocionando unos productos, unos asuntos ahí, que yo me volvería rico. Él El es... muchacho andaba en concho. Exactamente. De Herbalife. Exactamente. Ahí Entonces, está. ¿qué pasa? Yo le dije, De tu propio jefe, Edwin. yo le pregunté, ¿cuántos de tu iglesia Illuminati. están aprovechando el programa? Y él me dijo, ninguno. Y digo yo, pero me siento mal que lo de tu iglesia, que son más cercanos a ti, no estén en el programa y que tú no me conozcas a mí, que tú quieras que yo me haga rico. Entonces, hay que tener siempre cuenta con esa cosita. Yo iba a decir algo, que yo sé que no va con el tema. Otra historia. Yo sé que no va con el tema, pero yo creo que la gente lo tenga bien claro. Eso. Ajá. Mareo. Si yo encuentro una fórmula, mira, de hacerme millonario así, tranquilo en mi casa, así, con los brazos cruzados, yo no la voy a compartir. Como la fórmula de la cangreburger. Eso no se publica. Sin jugar a loto. Sin jugar a loto. ¿Verdad? Sí, di que, yo tengo un asunto que me hago millonario, mira, con 6 pasos. Yo no lo voy a compartir, yo no voy a quedar con eso para mí solo. Porque ¿cómo tú piensas que la gente va a andar arriba de ti? Ah, te millonario. Señores, aprovechar la Ah. ocasión, ya que ustedes mencionan una palabra clave, la loto. La semana pasada nosotros lanzamos un video muy bueno. Invitamos a las personas que puedan... Envíeselo a su amiga que no sale de la banca. Tú sabes. cuál es. Exactamente. Mándale el link. Ejemplos bíblicos de personas que ustedes logren reconocer o recordar que tuvieron doble moral. Por ejemplo, los fariseos fueron un ejemplo de... Sí. De eso. El mismo Jesús se lo dijo. Exacto. Sepulcros franqueados. Hagan, hagan lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hacen. lo que ellos hacen. Jesús fue un revolucionario. Entendió el corazón de cada quien y vio dónde había humildad, dónde había sinceridad. Mira, hay dos personajes de los discípulos que para mí ambos tuvieron doble moral, pero de manera invertida, me explico. El primero es Judas. O sea, Judas tuvo doble moral porque él como que era, ¿verdad? Estaba con Jesús. Jesús conocía sus intenciones, pero los demás discípulos no lo sabían. Entonces, él como que actuó, hizo una pantalla de que sí, Señor, yo voy a seguirte, que sí, yo qué. Pero al final, ¿qué fue? Vendió a Jesús. Pero luego Pedro, que amaba de corazón a Jesús, en cierto aspecto concurrió a la doble moral cuando lo negó, pero se arrepintió. Entonces, por eso digo que Judas hizo una doble moral, pero terminó negativamente utilizando esa doble moral. Pero Pedro, aunque hizo alusión o recurrió a la doble moral, no se quedó allí, avanzó, la superó y todos sabemos en qué se convirtió. ¿Qué hubiese hecho tú ahí? A mí me gusta. En verdad, desde mi humanidad yo hubiese negado a Jesús, pero después me arrepiento como Pedro. Tú sabes Oye, que esa parte, antes de que tú digas, esa parte yo no la considero o no la pudiera interpretar como doble moral. Yo entiendo que para que se pueda producir una doble moral, tiene que haber una proclamación de lo que tú entiendes, que tú practicas. ¿Qué pasó? Como fue una conversación entre Pedro, Judas y Jesús, y se quedó entre ellos, el único que sabía que ellos no iban a poder hacer eso era Jesús. Ahora, yo me imagino que Pedro, imagínense a Pedro, que se hubiese levantado en una iglesia a decir, yo nunca voy a negar al maestro. Ya proclamó Claro, de algo. forma pública. Exacto, que la gente entiende. Entonces, cuando la gente te considera como doble moral es porque tú constantemente proclamas algo, tú evidencias algo y muchas veces tú no vives eso. Porque la gente nunca te va a enjuiciar por lo que tú no proclames. Si tú no proclamas ser cristiano, la gente nunca te va a cuestionar por eso. Yo quería decir, por ejemplo, el caso de Pedro. Pedro dijo públicamente delante de sus compañeros, de los discípulos, Que nunca negaría a de los Jesús, que nunca exactamente. negaría, o sea, Nunca iba a él negar. hizo algo público, porque fue delante de su reunión con Jesús y él dijo, yo no te voy a negar. Pero que ahí donde quería yo introducir, la gente tiende a dejar a un lado sus valores y sus convicciones cuando están en un momento de amenaza. Por ejemplo, Pedro lo negó porque no quería morir. Porque dijeron, tú no eres el que está con el Mesías, ¿verdad? Entonces dijo, no, yo no he andado con él, yo no lo conozco. Entonces, Pero si te dieron cuenta, era porque él lo había proclamado antes. O sea, había hecho alusión pública a su seguimiento del Entonces, maestro. Lo que estamos diciendo aquí, por ejemplo, una de las razones por las cuales las personas tienden a camuflajearse o a negar lo que son, porque la doble moral te lleva a tú negar tus valores. O por lo menos tú estás claro de lo que tú eres y entonces creas otra imagen, que puede ser de ambas formas. Entonces, una de las cosas es eso, que cuando en la vida te va a tocar momentos, porque te voy a decir una cosa, las personas muchas veces son tan educadas que saben cómo comportarse en cada circunstancia. Eso no significa que tú seas íntegro. Eso significa que tú sabes hablar correctamente, sabes cómo comportarte. Ahora, en la vida llega momentos donde tú tienes que responder instintivamente. Por ejemplo, algo que te agrede contra ti, contra tu vida. Y ahí entonces tú reflejas lo que tú eres, que fue lo que pasó con Pedro. En ese mismo punto que está diciendo Edwin, realmente a mí me viene a colación y algo que ustedes tocaron, que es el tema de los fariseos. Mira, hoy en día nosotros vemos el término
muy claro, incluso es fácil nosotros percibir el ver, por ejemplo, personas que de la forma que se viste quieren presentar como que, yo creo que mientras más cosas ocultas tú tienes, tú quieres disfrazar más para que no se vean esas cosas malas que tú tienes. Totalmente. En el tema de los fariseos, los fariseos andaban con grandes vestuarios, con grandes cosas, ¿cómo se llama? Con su La indumentaria. túnica. Túnicas. Asunto ahí. Sí, dime Para- de qué alardeas y te diré de qué careces. Precisamente. Y Modo rabacuco. es como ocultar. Es como tratar de ocultar exteriormente lo que yo tengo internamente. Y vemos el claro ejemplo cuando Cristo tiene la intervención con la mujer adúltera y están todos estos fariseos y que Cristo le dice que el que esté libre de pecado tire la primera piedra. Él conocía la condición de los fariseos, pero ellos querían aparentar una moralidad que no estaban viviendo. Y yo creo que es un claro ejemplo para lo que nosotros vemos diariamente. O sea, tú te pones a buscar precisamente aquellas personas que hablan alto o que quieren hablar muy fino o muy correcto, o aquellas personas que sobre todo que le encanta juzgar a las demás personas. Muy probablemente, y bueno, me voy a excluir porque quizás nosotros también hemos caído en esta situación, en la situación de nosotros querer ocultar situaciones internas que nosotros estamos viviendo, tratando de acusar a los demás o tratando de presentar algo o un accionar, una moralidad, una manera de vivir que realmente no estamos viviendo. Y eso es un punto demasiado importante que yo quisiera que nosotros tengamos muy en cuenta en reflexionar sobre esto, en que si está coincidiendo lo que nosotros estamos o la manera que nosotros decimos que estamos viviendo Con lo que estamos con viviendo. lo que estamos haciendo. Tú diste en el clavo, como dice. Y yo creo que eso es lo que tiene que llevarnos nosotros a reflexionar cada día y a las personas que nos están viendo. Si lo que yo estoy practicando, si lo que yo estoy viviendo va en consonancia con lo que yo estoy proclamando. Yo quería A propósito Pero de esa yo tengo Tírale una algo, pregunta. tírale algo. Yo tengo una pregunta antes de que tú leas, antes de que todo el mundo hable. Me avisa. Está bien, suponemos que yo soy una inmoral, pero yo no quiero seguir siendo una inmoral. ¿Qué yo debo hacer? ¿Qué cosas yo debería tomar en cuenta en mi vida para yo dejar de ser una inmoral? Porque tal vez alguien no está viendo aquí y, por ejemplo, mi alarma es una inmoral. Trató de camuflajear esto, pero el punto es, yo soy una inmoral y necesito algún consejo. Y me encontré con este podcast. ¿Qué yo voy a aprender? O sea, yo necesito algunos pasos, algunos tips, tal vez de nuestras propias experiencias, para ayudar a aquellas personas que tal vez no se me han dado cuenta que eran inmorales, pero se dieron cuenta ahora y necesitan cambiar. Yo voy a dar el primer paso. Yo voy a dar el primer paso. Cuando Tira la primera piedra inmoral. Adúltero. Cuando tú estás discutiendo con una gente de un tema y tú sabes que tú estás en lo correcto, lo primero que esa gente tiene que hacer para cambiar de opinión es entender que está qué. Equivocado. Vamos a empezar por ahí. Sigan ustedes. que es Mire. lo más difícil. Sigan Yo ustedes. quería decir algo. Yo creo que todo el mundo es inmoral. A nivel general, todo el mundo es inmoral. Lo que pasa es que hay gente que son más inmorales que otros Totalmente. porque han sabido. Me encanta el ejemplo que daba Junior. La gente como que quiere cubrir sus faltas, su vergüenza y muchas cosas. No, y ahorita la gente va a meter este video y van a decir que ve los 5 hablando ahí, los más sanos. No, todo el mundo es inmoral. Ya yo lo dije en un video Mire, pasado ya, pero ven acá, mire. uno no es perfecto, pero un acá. Mire qué es lo que pasa. Desde pequeño, yo siempre me voy al origen, a la familia. Tus padres te enseñan lo que es bueno y malo, a su conciencia. Todo el mundo nace con normas establecidas. Cuando tú te incorporas a la sociedad, ¿qué hay en la sociedad? La Constitución, las leyes de tránsito, que si tú te pasas un semáforo en rojo, viene un AME y te pone, ¿verdad?, una multa. DGC. Perdón, el DGC. Y así estamos llenos de normas. Vas a la universidad, hay reglas, el profesor tiene normas, hay un tema de... En fin, estamos llenos de normas por todos los lados. El mundo, las personas tienen que adaptarse a las normas, porque si no el sistema, ¿qué hace? Lo saca. Sí, lo saca. Entonces, el ser humano es experto adquiriendo normas. Y esas normas modelan su conducta. Ahora bien, ¿eso te hace íntegro? No. Eso te puede hacer un buen ciudadano porque tú respondes. Eso no te hace malo, pero no te hace íntegro. La integridad se define como lo que tú haces cuando la gente no te ve. Exacta. Tú has dado en el punto. Entonces, lo que yo digo es, el tema aquí no se trata de comportamiento, porque la moralidad, que es la moralidad que yo entiendo, que es la moralidad de un ser creador que es Dios, va más allá de un comportamiento. Va como de
una forma diferente De ver el vivir. mundo, una Sí, forma sí. diferente de, eso se llama como metanoia, que es una transformación de tu modo de ser. Entonces, la moralidad te lleva a ti a no tener un listado The checks. de che, de que me tengo que levantar a las 5 de la mañana para no llegar al trabajo. Tengo que hacer tantos cursos, tengo que ir al gimnasio. Entonces tú te llenas de normas que lo que tú te haces es que te pones una carga y la mochila es tan pesada que en vez de tú estar feliz y gozoso, lo que tú estás es pesado. Te sientes como que con mucho peso. Y cohibido. Y cohibido y te frustras también. Entonces yo creo que en lo personal, para mí, todas las personas necesitan encontrar la fórmula para llegar a ser para tener esa moralidad que habla la Biblia. Porque creo que la única moralidad perfecta y la referencia para mí de moralidad está en la Biblia. De Sí, manera... ajá. Qué bien, Estoy qué súper bien. de acuerdo con Edwin y quiero continuar con tu idea porque yo por mucho tiempo en mi vida me sentía muy cargada con la iglesia. O sea, yo sentía como que yo estaba en la iglesia para cumplir un checklist más. Soy cristiana, ¿verdad? Pero yo no me sentía, yo no estaba viviendo el gozo de mi salvación. Y era por eso, porque yo estaba viviendo una moralidad que tal vez no era, no que yo estaba haciendo cosas malas, sino que yo no me sentía feliz de actuar de esa manera. Y para mí la verdadera moralidad es que hay tanto gozo en mi corazón, hay tanto amor de mí hacia Dios, porque lo recibo de Él, y mío hacia los demás, que yo lo que quiero es actuar bien, porque yo quiero ayudar a todo el que está a mi alrededor y quiero bendecir la vida de aquellos, así como mi vida ha sido bendecida. A mí de manera personal, el tema de hacer buenas acciones o determinar qué es lo bueno, ha sido como un tema, una transición. Realmente, cuando yo llegué al conocimiento de Dios no tan temprano, o sea, ya un poquito avanzado de edad, y realmente yo encontrarme con tantas cosas, porque ya yo tenía en mi mente, yo tenía parámetros de lo que era moral o de lo que era bueno y de lo que era malo. Y me hacía ruido cuando yo comenzaba a ver detalles que realmente como que no coincidían con lo que para mí era bueno y lo que era malo. Incluso llega un punto en tu vida que tú conoces de Dios, que tú entiendes que necesitas verlo a Él, necesitas caminar a través de Él, pero eso te hace difícil el tú dejar muchas cosas que a tu entender no están mal, o quizás sí tú lo entiendes que está mal, pero comienza como esa lucha entre el bien y el mal, y ahí es que viene realmente ese auxilio. O sea, yo llegué a un punto en el que yo dije, Señor, yo necesito que seas tú que me muestre qué está bien y qué está mal, y que seas tú quien cambie en mi mente aquellos hábitos que ya hace mucho tiempo realmente ya yo venía practicando, que se volvieron un hábito para mí, y que yo necesito morir eso para yo seguir tus pisadas, porque yo quiero hacer las cosas bien para ti. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Hay un punto referente en la Biblia con respecto a lo que es bueno, y dice la Biblia que el bueno solamente hay uno, y que el punto de referencia para todos nosotros necesita ser Jesucristo. Amén. Jesucristo es aquel que muestra el camino, y realmente eso sucedió conmigo. Cuando yo comencé a dejar de ver mis faltas y comenzar a ver a Jesucristo, ver cómo Él andaba y llevar mis faltas a Él, entonces yo comencé a tener una noción. Hay muchas cosas que todavía me faltan. No soy perfecto, pero sí tengo un punto de referencia para saber qué es malo y qué es bueno. Y un punto agregado a eso, no recuerdo bien el texto, dónde está. Las personas que nos están viendo, si sabe dónde está, escríbanlo en comentarios para yo más o menos buscarlo. Pero el texto dice que Dios es quien produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén. Amén. Noten que hay dos elementos importantes ahí, que es querer y hacer. Es decir, nosotros no somos buenos porque queremos ser buenos. Nosotros no hacemos las cosas buenas porque seamos buenos. Es decir, el texto me dice a mí que si yo quiero dejar de ser inmoral, si yo quiero hacer acciones bondadosas y acciones buenas, necesito la intervención del Espíritu Santo, porque la naturaleza pecaminosa de nosotros, esa naturaleza que, como dice la Biblia, tiene tendencia al mal. Señores, nadie de los que estamos aquí tiene pensamiento bueno fuera de Dios. Es Dios que direcciona la mente del ser humano. Y las cosas buenas que nosotros vemos en los demás y las cosas buenas que podemos hacer, no las hacemos porque seamos buenos. La hacemos porque hay un Dios bueno que se place en utilizarnos a cada uno de nosotros. Amén. Y a propósito de eso, quizás es un atrevimiento, pero me gustaría pedirle perdón
a cada persona que nos está viendo y nos está escuchando. Personas que quizás tuvieron la oportunidad de entrar a la iglesia, pero se dejaron llevar por la experiencia de otro. Quizás dijeron, no voy a entrar por esto, no creo en Jesús por la vida que vivía aquel pastor y se descarrió. Quiero decirte en este momento que la referencia para todos nosotros de moralidad y de bueno debe ser Jesús, no seres humanos. Miren que a mí me gustaría compartir un texto de la Biblia que se encuentra en Romanos 7. Capítulo 7, versículo 14. Dice así. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. O sea, Pablo está diciendo aquí, hay una naturaleza. Todo el ser humano, sea que crea o no crea en un Dios, está metido en esta naturaleza. Hay una naturaleza que te lleva constantemente al mal, al pecado, a la carne. Y dice que Dios dejó su ley, en los 10 mandamientos, Dios dejó en su palabra unas normas y leyes de convivencia con el ser humano para que nosotros podamos vivir a través de esa ley. Pero miren que hace una comparación, la carne y la ley. Para que la ley se pueda cumplir, debe de haber como un transformador. ¿Quién es ese transformador? Entonces, el transformador es Jesús. Jesús. La única manera de que los seres humanos podamos vivir de acuerdo a los estándares altos de moralidad es Jesús. Uno puede, como dije hace un momento, uno puede comportarse adecuadamente delante de la persona. Uno puede ajustar su forma de vivir, pero si lo hace fuera de Dios, eso te va a llevar a alcanzar resultados. Eso es bulto Pero, paquete. pero no te va a llevar a ti a un gozo. Porque dice la palabra que realmente que todo el que sigue a Dios experimente amor, gozo, paz, paciencia. Son cosas que el mundo no va a dar. Y es por eso que necesitamos que nuestra referencia moral sea Cristo Jesús. Y si tú te estás sintiendo con alguna carga dentro de ti, si tú no estás experimentando el gozo de la salvación, que tú estés cumpliendo con todos los checklists del mundo y tú necesitas oración, queremos orar por ti. Coméntalo ahí abajo. Trata de buscarnos. Estamos aquí para ti. ¿Y por dónde nos pueden encontrar? Este episodio está muy bonito y todo. Pero la gente yo entiendo que se va a sentir identificada porque realmente nosotros también entendemos que somos pecadores. Que nos sigan en todas las redes sociales, Wes. Que nos sigan en Instagram, Facebook, en YouTube, en TikTok. Próximamente en Spotify. Yo de hablador al principio dije que estamos en todas las redes sociales. No tenemos Spotify todavía. Pero lo vamos a tener pronto. Así que síganos. Deja tu doble moral, deja de estar hablando bonito. Somos Awake Studio 7. ¡7!